Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. Da pena escuchar todavía con talante del viejo Congreso a diputados que abonaron al desempleo de este país y abonaron también para que las brechas de la desigualdad sigan operando. O ya se olvidaron que aquellos que cogobernaron en el Gutiérrato, quien me antecedió en la palabra, que cogobernó en el Gutiérrato, le dejó a este país con el 9.8% de desempleo. Así es que la arquitectura de lo absurdo es venirnos a dar a nosotros clases de cómo hay que administrar el Estado y la cosa pública. Y más lástima todavía que algunos han iniciado su campaña electoral defendiendo los derechos de los trabajadores y mintiéndole a la ciudadanía. Quien me antecedió en la palabra dice que esta propuesta normativa afecta las utilidades de los trabajadores. Al leer la propuesta con absoluta claridad se determina que esas utilidades serán en base al salario básico unificado. Cuando se refiere que estamos volviendo a las medidas de flexibilización laboral, no hemos claudicado en el principio de 40 horas a la semana y 8 horas laborables. Es una propuesta excepcional la que estamos planteando, pero si de datos se quiere hablar, vamos a mirar cómo recibimos este país en cuanto a indicadores económicos y cómo la misma Organización Internacional del Trabajo en su documento Panorama Laboral 2015 América Latina y el Caribe refiere al Ecuador en cuanto al incremento de un 3.7% al año anterior a este que estamos debatiendo esta propuesta, como este incremento más alto en cuanto al decrecimiento del desempleo. Y la pregunta que nos decía nuestra compañera María Alejandra Vicuña nos cabe. Si la arquitectura de lo absurdo no entiende del sentido común, que en estos momentos difíciles hay que tomar estas decisiones, entonces sí, nuevamente corroboro que aquellos clientelares, para luego decir que defienden a los trabajadores, ahora nos plantean que estamos inclusive atacando y modificando el principio de aquellos derechos consagrados en la Carta Constitucional, porque algunos se quedaron con ese viejo principio de la Carta Política, ¿no? Y no entienden que este Estado constitucional de derechos, de garantías, que tiene un concepto que no es semántico, garantiza y amplía esos derechos efectivamente bajo el principio de irrenunciabilidad, de imprescriptibilidad, pero que además este gobierno y la política adoptada por todo el programa ideológico de la Revolución Ciudadana lo que ha hecho es generar mejores condiciones para desarrollar y potenciar a otros sectores. Esta es una de las tantas medidas que en este momento tenemos que adoptarla, pero nadie refiere, por ejemplo, que en el Ecuador, cuando hablamos de inversión para generar el empleo, alrededor de $6.200.000 empezarán a invertirse en el país en una construcción de alrededor de 554 kilómetros de carreteras. Por lo tanto, no estamos diciendo que con esto vamos a solucionar todos los problemas, pero lo que sí estamos diciendo que no tiramos la piedra y escondemos la mano, que asumimos con responsabilidad en momentos difíciles la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero además también quiero aquí señalar las mentiras que se ha planteado. No se afecta el salario, no estamos proponiendo en esta excepcionalidad
que el salario va a ser reducido, es decir, el salario básico no cambia bajo los parámetros en los cuales hemos establecido que el salario sea fijado. Lo que hemos dicho es, a horas de trabajo, tal remuneración. Los principios de flexibilización laboral lo que hicieron es a más trabajo, menos salario, y nosotros no estamos proponiendo aquello. Lo otro, se dice que estamos afectando al fondo de cesantía, que lo que estamos haciendo es quitándole ese fondo de cesantía, lo que estamos haciendo es aumentando ese fondo, es decir, el 2% del aporte del empleado, pero además el 1% del empleador. Y claro, eso causa risa, eso es absurdo para aquellos conservadores neoliberales que nunca entenderán que nuestro principio económico y nuestra nueva forma de visión de Estado es la solidaridad. Por eso les causa risa, por eso les causa gracia, porque siempre estuvieron acostumbrados a concentrar más riqueza para aquellos que acumulan y no para distribuir y redistribuir. Claro, por supuesto que eso causa gracia, eso causa burla, pero para nosotros que venimos dentro de un proceso de garantizar esos derechos, ni lástima ni burla, decisiones adecuadas, momentáneas, para garantizar empleo, para garantizar que no exista ese despido a quienes tienen esa relación de dependencia. Entonces, cuando planteamos estas medidas, por supuesto que asusta a algunos, que molesta a otros, que además les causa gracia a otros cuantos que ahora vienen a darnos clases de moral, de buen comportamiento y de defensa de los derechos de los trabajadores. Compañera presidenta, quiero a la comisión agradecer haber acogido el tema del primer empleo y las pasantías, y quiero plantear y sumarme a lo que el compañero Byron Valle en la mañana nos manifestaba. De acuerdo a los datos y a los indicadores, existe una población juvenil que demanda que este Estado cree esa posibilidad de generar esas fuentes de trabajo. Y creo que no solamente hasta los 24 años debe ser el principio de generar ese empleo. Planteo que la comisión revise, estudie y pueda hacer la posibilidad entre los 26 y los 28 años, entre los 29 años. Creo que eso mejoraría la posibilidad de esta normativa, pero sin duda quiero referirme a lo que se ha planteado frente al tema de la transitoria referente a la jubilación de aquellas mujeres que realizan su aportación voluntaria. Creo que no está muy bien redactada esa transitoria, pone en peligro y riesgo que se aumenten 5 años más para la jubilación y sean los 65. Creo que hay que pensar y revisar muy bien esa transitoria para que no afecte. Finalmente, la propuesta de cambiar el nombre de la normativa y plantear como lo que dice el texto es excepcional, no es que va a perdurar. Creo que también la comisión debe revisar ese principio para que estos malos entendidos en los cuales se plantea que estamos atentando al derecho de la cesantía, que las utilidades se está cogiendo para beneficiar a otros, que estamos estableciendo formas precarias laborales, finalmente quede absolutamente claro y no se malinforme y no se utilicen estas formas mediáticas para no reconocer que en momentos duros y difíciles todos tenemos que aportar. Entonces, decirle, compañera presidenta, que la comisión tiene la oportunidad de mejorar este documento para cumplir finalmente con el objetivo que es evitar los despidos, generar más empleo y que además nos dé la posibilidad de que los jóvenes y las jóvenes, y sobre todo agregar ahí un pedido, el tema de la paridad frente al trabajo juvenil también debe ser tomado en cuenta. Muchísimas gracias, señora presidenta.